Solo me gustaría darles las últimas indicaciones. El examen lo tenemos el día programado para el día lunes y va a ser a las 7 de la noche. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, Lick, gracias. Gracias. Muy bien. Gracias, licenciado. Por favor, puntuales a las 7 de la noche. Ahí les vamos a indicar en qué salones nos vamos a evaluar. El segundo tema es en relación al trabajo. Rosario nos hace favor de apagar el micrófono. Gracias. Perdón, lo siento. Gracias. En relación al trabajo, les enviaron las instrucciones de cómo, sobre los temas que se debían abordar y de qué manera se debía entregar el trabajo. Van a tener valor los trabajos que se entreguen bajo el formato que les indiqué y la evaluación pues va a depender de la calidad de la investigación, de la presentación, de la redacción, de la ortografía, lo voy a revisar también. Y pues espero que todos hayan participado en la elaboración del trabajo, que todos se tomen el tiempo para leerlo, porque pues algunas preguntas quizá van a salir de ahí para el examen. Como el examen es el día lunes, ustedes, creo, no recuerdo cuántos grupos son, pero ahí lo tengo, los grupos que formamos en clase, los entregan el día lunes. A los grupos que formamos en clase, el trabajo lo vamos a ponderar sobre 5 puntos. Esos van a ser los 5 puntos de zona. Luego hubo algunos compañeros que estuvieron escribiendo a mi correo. Pues obviamente cada uno tenía su propia excusa, a excepción de 3 personas que ya saben quiénes son y a qué grupo los integré. Les comunicaron que las demás personas que no se presentaron a la clase presencial por diferentes circunstancias, que formaran grupos de 15 personas y que se unieran para enviar el trabajo si así lo desean, y se los voy a evaluar sobre 3 puntos. Y de la misma forma lo tienen que presentar bajo el mismo formato el día del examen. Lo único que en la carátula le agregan ahí grupo no asignado por el catedrático para tener, para que me sea más fácil separar lo de los grupos que yo formé con los que no los formé, pero igual yo tengo el listado de los que conforman cada grupo y que fue socializado también por un compañero de ustedes. Para que el trabajo tenga ponderación, para que yo se los pueda recibir el día lunes, ustedes deben enviármelo el día domingo a más tardar, antes de las 12 de la noche, a mi correo electrónico audiguerra@gmail.com. Ahí me lo mandan en formato PDF antes de esa hora. El que no lo mande y sí quiero ser claro porque pues yo entiendo que a veces hay atrasos, pero esta norma no la vamos a cambiar. Quien no envíe el trabajo el día domingo, aun cuando lo lleve el día lunes, pues no va a tener ninguna ponderación, independientemente que haya sido de los grupos que yo formé o de los grupos que ustedes mismos formaron, porque no pudieron presentarse a la clase presencial. ¿Estamos de acuerdo con esos puntos? Sí, licenciado. No sé si alguien había levantado. ¿Sí? Alguien había levantado la mano, enciende su cámara y con gusto lo escuchamos. ¿Estamos claros? Muy bien. Vamos a presentar para ver el tema del día de hoy, que es la última parte de lo que vamos a evaluar en el examen, aparte de el contenido del trabajo, ¿verdad?
Solo denme un minutito, por favor. Muy bien. Vamos a terminar de ver el tema del contenido y es en relación, recordemos que ya vimos los temas de descentralización, desconcentración, centralización y el día de hoy vamos a ver la autonomía administrativa. Ahí pueden ir tomando capturas, fotos o nota de este tema. La autonomía administrativa son de acuerdo a la práctica y a lo que está normado en el ordenamiento jurídico, así como lo que han establecido en doctrina los estudiosos de la ciencia del derecho, que la autonomía administrativa se refiere a todos aquellos entes autónomos. ¿Qué quiere decir autónomos? Y aquí yo sí les pido que cuando estudien pongan atención a establecer las diferencias entre autonomía y descentralización, porque estos conceptos a veces tienden a confundirnos. Pero la autonomía, básicamente la característica es que tienen los entes autónomos, tienen su propia ley y se rigen por ella. Se considera que estos órganos que tienen autonomía administrativa tienen la facultad de actuar en una forma independiente. Además, tienen la facultad de darse o de crear sus propias instituciones que le regirán. Y lo más importante, y pongamos ojo a esto, porque esta es una de las características que nos va a diferenciar la descentralización con la autonomía desde el punto de vista doctrinario, es que los entes autónomos deben ser autofinanciables, es decir, tienen autofinanciamiento. No es necesario que las entidades autónomas recurran a utilizar el presupuesto general del Estado. Doctrinariamente, esto, a la par de que se considera que es la autonomía pura administrativa, también los estudiosos de las ciencias jurídicas, de la ciencia política, consideran que tiene una tendencia a la privatización. Acá abajo yo les anoté del libro una de las diferencias o algunas características para que ustedes aprendan a diferenciar entre cuando un ente o un órgano administrativo es descentralizado y cuando es autónomo. La diferencia básica radica en que los autónomos poseen la totalidad o la generalidad de poderes administrativos que actúan bajo cierto control de la administración central. Ojo, control de la administración central. Los entes descentralizados, al contrario, aunque poseen amplios poderes administrativos, estos poderes son menores que los autónomos y están sometidos a un control más intenso de la administración central. Entonces, debemos de tener claro que si bien es cierto, la autonomía desliga del órgano administrativo central en su totalidad, también es cierto que existe un control legal en donde pues están sometidos a algún tipo de fiscalización, pero no una fiscalización en donde
el órgano central les pueda ordenar jerárquicamente, sino un control administrativo que es necesario que tengan todos los órganos. Por ejemplo, ya lo vamos a ver más adelante, aquí en Guatemala, todas las dependencias que se denominan autónomas, aun cuando gozan de autonomía, no están exentas de que sean auditadas por la Contraloría General de Cuentas. Incluso si lo llevamos al campo de la privatización, recordemos que las mismas empresas o sociedades mercantiles pues están sujetas a los controles estatales. Por ejemplo, están obligados a pagar impuestos y esto lo verifica la Superintendencia de Administración Tributaria. Si tienen trabajadores en planilla, están sujetos a prestar el seguro social a los trabajadores y el ICS puede hacer auditorías y verificar si están cumpliendo con el pago de la cuota patronal para que los trabajadores puedan gozar del derecho a la seguridad social. Entonces, eso es de manera muy, muy general la autonomía administrativa. Es importante también que sepamos que para que una autoridad se considere autónoma, debe de reunir ciertos requisitos que son indispensables. Por ejemplo, debe reunir requisitos jurídicos, debe reunir requisitos económicos, debe reunir calidades y características técnico-científicas y fundamentalmente la facultad de autoadministrarse. Lo jurídico es el marco legal sobre el cual descansa el funcionamiento de la entidad autónoma. Lo económico tiene que ver con el patrimonio que tienen estas entidades que son autónomas. Lo técnico y científico es que para que exista una entidad autónoma debe estar fundamentada y basada sus funciones en aspectos técnicos y científicos. Es decir, no puede crearse una entidad autónoma en donde las bases no estén de acuerdo a parámetros que tengan fundamento técnico y fundamento científico para que de esa manera presten el servicio o realicen las funciones que el ámbito jurídico les delega. Y lo principal es la facultad de autoadministrarse. Quiere decir entonces que las entidades autónomas tienen sus propias normas, tienen sus propios recursos sin necesidad de tener presupuesto del Estado para su subsistencia. Inexistencia de un control ni político ni financiero. Ni político porque no puede haber injerencia del gobierno central en una entidad autónoma, ni financiera porque doctrinariamente, como les explicaba, vimos que la autonomía administrativa pura pues es autofinanciable, entonces no deberían de depender del presupuesto del Estado, en este caso del Estado de Guatemala, y una independencia absoluta en lo técnico y en lo científico. Es decir, las funciones que realicen deben de tener un sustento y ser las entidades delegadas por la norma jurídica para que realicen este tipo de funciones. Entonces, algunos de ustedes se van a preguntar, ¿qué pasa aquí en Guatemala? Porque en nuestro país no se dan todos los presupuestos que acabamos de establecer, que digamos, nos indica la doctrina para que una entidad sea considerada autónoma, porque la mayoría la totalidad, pensaría yo, de las dependencias centralizadas, descentralizadas,
las que han aplicado la desconcentración y las autónomas, pues todas dependen del presupuesto del Estado. Por eso les decía que lo primero que veíamos era la definición o la concepción de autonomía desde el ámbito doctrinario puro o cómo se aplica en algunas legislaciones. Pero vayamos a Guatemala, que es lo que nos interesa. En Guatemala se han denominado algunas instituciones autónomas, ¿sí? Y abajo ustedes pueden ver cuáles son algunas de las entidades autónomas. El IX, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, la USAC, el Vanguard, la Escuela Nacional de Agricultura, los municipios y el RENAP. Pero, ¿qué pasa con estas instituciones? Pues estas instituciones reciben presupuesto del Estado, tienen en alguna forma, tienen alguna asignación presupuestaria del presupuesto general de la nación. Por eso dice que desde el punto de vista formal, el concepto de autonomía es inadecuado, porque dependen del Estado en lo financiero y en otros casos, porque los funcionarios son nombrados por el Ejecutivo. Por esa razón, no existe autonomía plena. Entonces, en Guatemala existe constitucionalmente la definición del término autonomía, pero desde el punto de vista formal o desde el punto de vista doctrinario no es una autonomía pura, sino es una autonomía limitada. No es una autonomía plena, sino es una autonomía relativa, porque hay dos presupuestos principales que evitan que se pueda dar una autonomía desde el punto de vista en que lo analiza la doctrina y desde el punto de vista meramente formal. Y es específicamente que estas instituciones reciben presupuesto del Estado y en otros casos, pues es el presidente de la República como autoridad máxima del organismo ejecutivo quien realiza el nombramiento de de los funcionarios que van a dirigir o de las autoridades máximas que van a dirigir estas instituciones. Doctor Jorge Polanco. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, ahí el tema de siempre, ¿verdad? Ajá. Esa es la pregunta del comentario. La policía no puede entrar a la universidad porque es autónoma. ¿Qué opina usted? Bueno, vean, ese es un tema un poquito complicado de abordar y pues yo les voy a transmitir mi punto de vista, pero este es muy personal. El tema de que la policía no pueda ingresar a la universidad, creo que el hecho de que ellos ingresaran a hacer patrullajes preventivos o a realizar acciones ya operativas cuando se ha consumado un hecho, desde mi particular punto de vista, no viola la autonomía, ¿ya? Porque la Policía Nacional Civil, dentro de sus funciones, está a prestar seguridad a toda la ciudadanía. Ahora debemos de analizarlo también desde el contexto social y político en que se dio esa situación. Recordemos que Guatemala viene tratando de superar un conflicto armado que generó que se dieran pues algunas situaciones que rompieron ese tejido y esa armonía social en donde el ejército, las fuerzas de seguridad, pues en su momento eran vistas como el enemigo, ¿verdad? Porque algunos catedráticos o algunos estudiantes que lideraban movimientos en donde la ideología era contraria a lo que a la política de gobierno en esa época, pues no vamos a cerrar los ojos porque está documentado que hubo abusos y excesos tanto de las fuerzas de seguridad como de los grupos de guerrilla. Entonces, para responderle ahí al doctor, desde mi punto de vista, en un Estado de Derecho en donde ya
se firmaron los acuerdos de paz y en donde se supone que todos estos temas deberían de irse superando conforme el tiempo, pues yo el hecho de que la policía ingrese a realizar sus patrullajes no le veo ninguna violación a la autonomía que goza la universidad, porque el término autonomía va más allá de que ser autónomo signifique ser un ente, por eso les decía que no pueda ser sujeto a algún tipo de fiscalización, por ejemplo, o que se le preste algún tipo de apoyo, que en este caso la comunidad estudiantil universitaria tiene derecho también a que las fuerzas de seguridad velen porque no se cometan hechos delictivos dentro del campus de la USAC. Pero ese es mi particular punto de vista. Habrán otros que difieran con el mío, pues sí es respetable, ¿verdad? No sé si alguien más quisiera opinar por ahí. En el año 2022, creo que fue, regresaron a la presencialidad en la Facultad de Medicina, solo a hacer exámenes. Ajá. Y un día hubo una amenaza de bomba, ¿verdad? Llamaron y dijeron que había una bomba en el edificio, con tal de que cerrara el edificio y no hicieran los exámenes presenciales. En ese momento yo era el coordinador de gestión de riesgo de la facultad y a gobernación me mandaron a los antibombas y todo, pero mire, fue un lío porque la asociación se fue a plantar mía y me dijo, está violando la autonomía. Me dijo yo, la autonomía no significa que seamos un estado dentro de otro estado. Entonces, esa fue mi respuesta. Por eso claro. te lo digo, nosotros nos regimos bajo las leyes de Guatemala y no somos un estado. Dentro de otro, el único que yo conozco es el Vaticano, Leo, y todavía ellos así piden auxilio, Leo, a Italia. Entonces, permiso, y ese día, o sea, odiado por los estudiantes. Sin embargo, tenían que hacer un trabajo, ¿verdad? O sea, los policías ir a buscar las bombas. Claro, no, y era lo correcto porque como encargado en ese momento de velar no solamente por la administración y por la seguridad, pues en Guatemala, ahí lo ponían la DIDAE, que son los expertos en temas de bombas y explosivos, eran los únicos, eran las personas idóneas para que fueran a verificar la existencia o no de dichas bombas. ¿Qué hubiera pasado si realmente hubieran existido bombas y no dejan entrar? ¿Qué pesa más, una percepción equivocada de autonomía o quizá haber perdido la vida incluso de quienes no querían dejar ingresar, ¿verdad? Entonces creo que desde el punto de vista que lo abordó, a mi consideración, yo hubiera actuado de igual forma, porque es correcto, ahí no hay ninguna violación a la autonomía, sino simplemente la autoridad del Estado que corresponde iba a ir a verificar una situación que en alguna medida pues se buscaba evitar que pusiera en riesgo la vida y la integridad de estudiantes y de trabajadores de la universidad, ¿verdad? Correcto. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar sobre el tema? Dos opiniones más para que vayamos siendo participativos. Bueno, muy bien. Hoy están tímidos porque me imagino que están trabajando duro para terminar su trabajo o quizá ya lo terminaron o ya están estudiando. Y miren que ahora nos tocó el primer examen a nosotros. Bueno, entonces, Manuel Hernández y luego Maribel, los escuchamos. Buenas noches compañeros. Solo con una consulta, uno de los dos presupuestos que usted mencionaba se cumple en el Registro General de la Propiedad. Ajá. Porque es nombrado por el presidente, el registrador, pero su autonomía sí es de financiera, sí es, no depende del Estado. Ajá. Y si ellos solo cobran por lo que ellos ganan, más que todo por lo que cobran por registrar las propiedades. Muy bien. Sí, efectivamente, el ejemplo que ponía el compañero, ahí no se dan los presupuestos, pero sí se da uno. Entonces ahí podríamos concluir que tampoco se da la autonomía plena que establece la doctrina, ¿verdad? Muchas gracias por su participación.
Licenciado, buenas noches. Hola, Maribel. Yo estaba verificando que la Constitución de 1985 establecía en el artículo 82 que la Universidad de San Carlos de Guatemala tenía la libertad para organizarse y administrar sus propios recursos. Pero esto implicaba el porcentaje que hoy actualmente se le concede a la USAC. Perdón, no le escuché la última parte. Como dice, administrar sus propios recursos. Entonces, esto se contaba con lo que actualmente recibe la universidad por parte del Estado. Sí, porque recuérdense que el aporte que recibe la universidad está regulado en la Constitución y precisamente ahorita lo vamos a ver. El hecho de administrar sus propios recursos es la discrecionalidad, siempre basada en aspectos técnicos y en aspectos de planificación, de establecer de qué forma se va a distribuir el presupuesto que les es asignado o incluso los fondos privativos que se puedan generar, porque puede haber ingreso de los dos. Hay fondos que ingresan a la Universidad de San Carlos, que digamos que es para nosotros como estudiantes o exalumnos de la universidad, es una pequeña cuota, pero que es dinero que sale del estudiante, pero la mayor parte de fondos pues es por asignación del presupuesto general. No recuerdo ahorita el porcentaje, pero está establecido en la Constitución. El hecho de administrar de administrar sus propios fondos es de decidir de qué manera van a distribuirlo para que el servicio de educación superior sea eficiente y llegue a la mayor cantidad de población estudiantil. ¿Estamos? Muy bien. Gracias. En Guatemala, dice, se han denominado algunas instituciones autónomas. Sin embargo, esto desde el punto de vista formal, como ya dijimos, es inadecuado, porque dependen del estado de lo financiero y justo lo que mencionaba el compañero, y en otros casos los funcionarios son nombrados por el Ejecutivo. Estas anótenlas porque estas en una de las series es pregunta de examen, así que están advertidos. Estos artículos deben aprendérselos, que no de memoria, sino que fundamenta cada artículo, y no son tantos. Existen unas de rango constitucional que se denominan autónomas. Por ejemplo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Vamos a pedirle favor a algún compañero o alguna compañera que nos lea el artículo 100 constitucional. Enciende su micrófono, enciende su cámara y nos lo lee así en voz alta, como que estuviera haciendo conclusiones en un debate en un tribunal. ¿Alguien que me apoye? Yo tengo, licenciado. Muy bien. Encienda su cámara, Rosario. No sé si me visualiza ahí porque creo que mi internet no está muy bien, ¿o no la carga ahí? Muy bien. No, entonces no tengan pena. Léalo. Que así los voy conociendo mejor. Muy bien. Artículo 100. Perdón. Seguridad social. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social para beneficio de los habitantes de la nación. Su régimen se instituye como función pública en forma nacional, unitaria y obligatoria. El Estado, los empleadores y los trabajadores cubiertos por el régimen, con la única excepción de lo preceptuado en el artículo 88 de esta Constitución, tiene obligación de contribuir a financiar dicho régimen y derecho a participar en su dirección, procurando su mejoramiento progresivo. La aplicación del régimen de seguridad social corresponde al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es una entidad autónoma con personalidad jurídica, patrimonio y funciones propias. Goza de exoneración total de impuestos, contribuciones y arbitrios establecidos o por establecerse. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social debe participar con las instituciones de salud en forma coordinada. El organismo ejecutivo asignará anualmente en el presupuesto de ingresos y egresos del Estado una partida específica para cubrir la cuota que corresponde
corresponde al Estado como tal y como empleador, la cual no podrá ser transferida ni cancelada durante el ejercicio fiscal y será fijada de conformidad con los estudios técnicos actuariales del instituto. Contra las resoluciones que se dicten en esta materia, proceden los recursos administrativos y el del contencioso administrativo de conformidad con la ley cuando se trate de prestaciones que deba otorgar el régimen. Conocerán los tribunales de trabajo y previsión social. Muy bien, muchas gracias. Y efectivamente, pues ahí ustedes se dieron cuenta que estas entidades son denominadas autónomas por rango constitucional. Entonces, la primera sería el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Luego sigue la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Vamos a pedirle a otro compañero, otra compañera que nos apoye leyendo el artículo número 92. Yo lo leo, licenciado. Muy bien. Aló, ¿me escuchan? Sí. Artículo 92. Autonomía del deporte. Se reconoce y garantiza la autonomía del deporte federado a través de sus organismos rectores, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico Guatemalteco, que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, quedando exonerados de toda clase de impuestos y arbitrios. Muy bien, muchas gracias, Clara. Y entonces nos damos cuenta que otra de las instituciones es la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, que por mandato constitucional son denominadas entidades autónomas. No sé quiénes habían levantado la mano. Hugo, Herbert y alguien más que no me aparece. Muy bien, empecemos con Hugo y luego con Herbert. Buenas noches, buenas noches a todos. Autonomía, artículo 82, Autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La Universidad de San Carlos de Guatemala es una institución autónoma con personalidad jurídica. En su carácter de única universidad estatal, le corresponde con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del Estado y la educación profesional universitaria estatal, así como la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones. Promoverá con todos los medios a su alcance la investigación en todas las esferas del saber humano y cooperará al estudio y solución de los problemas nacionales. Se regirá por su ley orgánica y por los estatutos y reglamentos que ella emita, debiendo observarse en la conformación de los órganos de dirección el principio de representación de sus catedráticos titulares, sus graduados y sus estudiantes. Muy bien, gracias Hugo. Entonces ahí tenemos a la tercera institución que de rango constitucional la clasifica como entidad autónoma. Luego continúa el Vanguard. Alguien que nos apoye leyendo el artículo 132. Yo, licenciado. Muy bien, Herbert. Artículo 132. Moneda. Es potestad exclusiva del Estado emitir y regular la moneda, así como formular y realizar las políticas que tiendan a crear y mantener condiciones cambiarias y crediticias favorables al desarrollo ordenado de la economía nacional. Las actividades monetarias, bancarias y financieras estarán organizadas bajo el sistema de banca central, el cual ejerce vigilancia sobre todo lo relativo a la circulación de dinero y a la deuda pública. Dirigirá este sistema la secretaria de la que depende el Banco de Guatemala, entidad autónoma con patrimonio propio que se regirá por su ley orgánica y la ley monetaria. La Junta Monetaria se integra con los siguientes miembros. Inciso A. El presidente, quien también lo será del Banco de Guatemala, nombrado por el presidente de la República y por un periodo establecido en la ley. Inciso B. Los ministros de Finanzas Públicas, Economía y Agricultura, Ganadería y Alimentación. Inciso C. Un miembro electo por el Congreso de la República. Inciso D.
un miembro electo por las asociaciones empresariales de comercio, industria y agricultura. Inciso E, un miembro electo por los presidentes de los consejos de administración o juntas directivas de los bancos privados nacionales. Y, inciso F, un miembro electo por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estos tres últimos miembros durarán en sus funciones 1 año. Todos los miembros de la Junta Monetaria tendrán suplentes, salvo el presidente, a quien lo sustituye el vicepresidente, y los ministros de Estado, que serán sustituidos por su respectivo viceministro. El vicepresidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, quien también será nombrado por el presidente de la República, podrá concurrir a la de la Junta Monetaria, juntamente con el presidente, con voz pero sin voto, excepto cuando sustituya al presidente en su función, en cuyo caso sí tendrá voto. El presidente, el vicepresidente y los designados por el Consejo Superior Universitario y por el Congreso de la República deberán ser personas de reconocida honorabilidad y de notoria preparación y competencia en materia económica y financiera. Los actos y decisiones de la Junta Monetaria están sujetos a los recursos administrativos y al de lo contencioso administrativo y de casación. Muchas gracias. Muy bien, entonces vemos otra entidad, ya vamos viendo el IX, la CDAG, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Banguat. Ahora alguien que nos apoye leyendo el artículo 79. Sonia. Artículo 79. Enseñanza agropecuaria. Se declara de interés nacional el estudio, aprendizaje, explotación, comercialización e industrialización agropecuaria. Se crea como entidad descentralizada, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, la Escuela Nacional Central de Agrícola. Debe organizar, dirigir y desarrollar los planes de estudio agropecuario y forestal de la nación a nivel de enseñanza media, y se regirá por su propia ley orgánica, correspondiéndole una asignación no menor de 5% del presupuesto ordinario del Ministerio de Agricultura. Muy bien, entonces otra dependencia de la Escuela Nacional de Agricultura, pero si ustedes pueden ver en la última parte, pues el patrimonio o su presupuesto sale del Ministerio de Agricultura. Ligia, Lisette. Buenas tardes, Lick. No era para leer, pero ya no bajé la manita. Muy bien. Usted no ha leído, ¿verdad? No, pero no sé. Bueno, entonces usted léanos el artículo 134 para ver también que el municipio está catalogado por rango constitucional como una entidad autónoma, de acuerdo a la normativa vigente. Artículo 134, por favor. Está bien. Artículo 134. Descentralización y autonomía. El municipio y las entidades autónomas y descentralizadas actúan por delegación del Estado. La autonomía, fuera de los casos especiales contemplados en la Constitución de la República, se concederá únicamente cuando se estime indispensable para la mayor eficiencia de la entidad y el menor cumplimiento de sus fines. Para crear entidades descentralizadas y autónomas será necesario el voto favorable de las 2/3 partes del Congreso de la República. Se establecen como obligaciones mínimas del municipio y de toda entidad descentralizada y autónomas las siguientes. A. Coordinar su política con la política general del Estado y, en su caso, con la especial del ramo a que correspondan. B. Mantener estrecha coordinación con el órgano de planificación del Estado. C. Remitir para su información al organismo ejecutivo y al Congreso de la República sus presupuestos detallados ordinarios y extraordinarios, con expresión de programas, proyectos, actividades, ingresos y egresos. Se exceptúa la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tal remisión será con fines de aprobación cuando así lo disponga la ley. D. Remitir a los mismos organismos las memorias de sus labores y los informes específicos que les sean requeridos, quedando a salvo el carácter confidencial de las operaciones de los particulares en los bancos e instituciones financieras en general. E. Dar las facilidades necesarias para que el órgano encargado del control fiscal pueda desempeñar amplia y eficazmente sus funciones. Y F.
en toda actividad de carácter internacional, sujetarse a la política que trace el organismo ejecutivo. De considerarse inoperante el funcionamiento de una entidad descentralizada, será suprimida mediante el voto favorable de las 2/3 partes del Congreso de la República. Muy bien, muchas gracias. Entonces aquí ya vemos también que y eso creo que lo tocamos en la clase, en la última clase presencial, que los constituyentes desde el año 85 pues ya preveían que para una administración eficiente y una administración adecuada debía existir entidades descentralizadas y autónomas. Por aquí nos habla de la autonomía y de la descentralización y menciona específicamente al municipio, pero hay otros 2 artículos que lo regulan de manera más precisa. Así que voy a pedirle a alguien que nos apoye leyendo el artículo 253. Rebeca, muy bien. Buenas noches, licenciado. Artículo 253. Autonomía municipal. Los municipios de la República de Guatemala son instituciones autónomas. Entre otras funciones les corresponde: a. Elegir a sus propias autoridades. b. Obtener y disponer de sus recursos. Y c. Atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propios. Para los efectos correspondientes emitirán las ordenanzas y reglamentos respectivos. Muy bien, y alguien más que nos apoye leyendo el artículo 254. Catherine. Buenas noches. Artículo 254. Gobierno municipal. El gobierno municipal será ejercido por un consejo, el cual se integra con el alcalde, los síndicos y concejales, electos directamente por sufragio universal y secreto para un periodo de 4 años, pudiendo ser reelectos. Muy bien, entonces en estos artículos encontramos la autonomía del municipio. Obviamente visto desde la normativa guatemalteca. Y por último tenemos el RENAP. El RENAP no está regulado en la Constitución, pero sí está regulado en una norma de rango constitucional, como es la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en la cual establece que debe crearse una entidad autónoma para emitir el documento personal de identificación. Y entonces ahí yo les dejo de tarea para el examen que lean la Ley Electoral y de Partidos Políticos y que busquen el fundamento legal o el artículo que establece la creación de esta entidad que se denomina Registro Nacional de las Personas, que es la encargada de emitir y tener el registro de todos los ciudadanos de Guatemala. Entonces, para los que se conectaron, pues, y les toca esta serie, viene una pregunta específica de esto, de los artículos. Entonces, los leímos porque yo sé que es un poco complicado a veces que los lean, entonces, para que tengamos idea de qué estamos hablando. Entonces, apréndanse que el ICS está fundamentado en el artículo 100, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala en el artículo 92, la Universidad de San Carlos en el 82, el Banguat en el 132, la Escuela Nacional de Agricultura en el 79 y el municipio en 3 artículos, 134, 253 y 254. Y el RENAP, pues a ustedes les queda la tarea de averiguar el artículo específico, pero se encuentra en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en donde quedó regulada la creación de esta dependencia, y por ser una norma de rango constitucional, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, pues lo podemos considerar como una entidad autónoma de rango constitucional. Ligia, Lisette. Si le perdone una pregunta, ¿la Superintendencia de Administración Tributaria también se considera autónoma acá en el país, verdad? ¿O no? ¿O es semi-autónoma? La Superintendencia de Administración Tributaria podríamos considerarla autónoma también, aunque no es de rango constitucional. Creo que no me recuerdo
fueron de los primeros que leyeron la forma en que debe votarse para crear una entidad autónoma y la forma en que debe votarse para derogar el funcionamiento de una entidad autónoma si no está cumpliendo con las funciones que le han dado. Pero la SAT sí es una entidad que goza de autonomía. Autonomía. Ah, bueno. Muchas gracias, Lick. Muy bien. Entonces, mis apreciables alumnos, este sería el penúltimo tema que entra en el examen. El último es el que ustedes investigaron para el trabajo. Creo que no se les va a dificultar porque si participaron realizando el trabajo, obviamente van a saber responder. Entonces, antes de que se me desconecten y para que se pongan a estudiar, les voy a decir qué temas entran. Yo creo que ya lo tienen, pero se los voy a decir de la manera general. Estudian todo lo que se refiere a la personalidad del Estado, la definición de Estado, cuáles son los fines del Estado, en dónde está el fundamento legal, que son los artículos 1 y 2 constitucional, cuáles son los actos del Estado, que son 3, función legislativa, ejecutiva y judicial. Estudien en relación a la personalidad del Estado. También vamos a evaluar en relación a las clases de persona jurídica que existen. Esas se recuerdan que hay 3 divisiones, las personas jurídicas de derecho público, las de carácter industrial y comercial y las personas jurídicas de carácter social, también viene en el examen. ¿Cuál es la posición de la legislación guatemalteca en relación a las personas jurídicas? Ahí ya les di otra pregunta. Esta viene, la posición de la legislación guatemalteca, en dónde está regulado y cuáles son. Ahí ese también creo que viene en la otra serie. Para los que se conectaron, no van a decir después que no les dimos ahí un chivo, pero no, este no es el chivo que encontré en el examen. Este es un apoyo para que ustedes pues puedan tener una mejor nota. Luego estudian también la teoría del órgano que vimos, cuáles son los elementos de la teoría del órgano, las características del órgano administrativo, qué es la competencia administrativa, que dijimos que son, se recuerdan que esta la corregimos porque yo tenía mal enumerada, que son básicamente, es otorgada por el ordenamiento jurídico, irrenunciable, inderogable, improrrogable, las excepciones a la improrrogabilidad de la competencia, no puede ser cedida y no puede ser ampliada. Vimos la jerarquía, vimos cuáles son las características de la jerarquía administrativa. Y por último, vimos los sistemas de organización en la administración pública. Vimos la centralización, la concentración administrativa, la descentralización y la autonomía. En cada una de estas elementos y características. Y creo que el último tema es el que se les dejó para investigar, que es el de la OSEC, si no mal recuerdo. Entonces, esos son los puntos a evaluar. El examen viene bastante sencillo, vienen unas preguntas de respuesta directa, vienen unas preguntas de selección múltiple y vienen 2 preguntas de la última serie, si no mal recuerdo, en donde tienen que en uno anotar artículos constitucionales y en otro características o elementos. Y los últimos 5 puntos pues son los que evaluemos del trabajo que les dejé. Así que si no tienen ninguna duda, pues espero verlos el día lunes. Estudien, de verdad, pónganle ganas. La verdad, las notas del primer examen no están nada mal. No se conformen con llegar a zona mínima. Este examen es la oportunidad para que a su examen final, pues ya algunos entren con el examen ganado y otros, pues que les falten pocos puntos. Así que muy buen fin de semana para todos. Este fin de semana no les digo que se diviertan, sino que mejor aprovechen para estudiar,
porque me gustaría calificar únicamente notas de 35 puntos. Así que feliz noche y gusto de saludarlos. Feliz noche, Eli. Gracias. Feliz noche, Eli. Gracias, Lick.